hacemos respecto a la autoridad? ¿Obedecemos? ¿No lo obedecemos? Quédate conmigo 10 minutos y veamos cómo el libro de Romanos nos responde a esta gran pregunta. Y si ya tienes tu Biblia en la mano, por favor ayúdame a buscar allí en Romanos capítulo 13, y el día de hoy vamos a leer del versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice así: todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es preciso someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino como un deber de conciencia. También por esta razón ustedes deben pagar impuesto, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deben pagar contribuciones, páguenle las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respétenlo. Al que deban estimación, estímenlo. Sin duda alguna es algo muy interesante lo que acabamos de leer en Romanos, porque incluso pareciera algo fuera de la realidad, pero hay un corazón detrás de todo esto. Porque a decir verdad, si vamos un poquito más profundo, dejando a un lado cómo son las autoridades, que después voy a hablar de ello, es que la verdad es que todos lidiamos con la autoridad. Tú y yo lidiamos con la autoridad en realidad. Piensa nada más en tus papás, piensa en tus maestros, piensa en tus jefes del trabajo, en nuestros gobernantes mismos. La mayoría de las veces hablar de autoridad, la verdad es que genera mucha incomodidad. Porque ¿qué hacemos cuando la autoridad es injusta? ¿Qué hacemos cuando la autoridad es corrupta? ¿O qué hacemos cuando la autoridad simplemente es molesta? El apóstol Pablo está escribiendo a cristianos en Roma. Tienes que tener en mente esto. Un imperio muy famoso por su brutalidad, por la manera en cómo iban o perseguían a los que no pensaban como ellos. La verdad es que dice algo muy sorprendente. Pablo dice que la autoridad viene de Dios y que tiene un propósito. Esto la verdad es que no significa que tú y yo vamos a obedecer ciegamente lo que ellos nos dicen, sino que tenemos que ver la autoridad como una perspectiva diferente, como parte del plan de Dios y como una oportunidad para transformar la sociedad. Y este es mi punto número 1. Dios diseñó la autoridad como orden, para poner orden. De hecho, Pablo dice aquí en lo que acabamos de leer, que no hay autoridad que no venga de parte de Dios. Y las que hay han sido establecidos por Dios. Y punto. La Biblia la verdad es que no pinta la autoridad como un accidente humano, lo que acabamos de leer, sino como un diseño de Dios para que la sociedad pueda tener orden y para que la sociedad pueda tener justicia. Y esto es incluso cuando hay gobernantes imperfectos, y la verdad es que todos lo son. Incluso tú y yo somos imperfectos. La función de la autoridad es frenar el mal y promover el bien, según lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, esto no se trata de obediencia ciega, sino de reconocer que Dios sigue y está siendo soberano, incluso en las autoridades injustas que podamos tener. La verdad es que al día de hoy vivimos en una cultura de desconfianza total hacia las instituciones, porque podemos ver policías abusivos, jefes explotadores, gobiernos corruptos, y la reacción cultural es anarquía. Nadie manda sobre mí y yo decido qué hacer. Yo decido mi verdad, pero la verdad es que esta visión siempre va a traer caos.
El problema no son las instituciones, el problema no son los gobiernos, el problema son las personas rotas que están ejerciendo esto. Lo bueno del Evangelio es que siempre va a traer redención para todo esto. Entonces, hice este paréntesis porque vivir en anarquía, la verdad es que esta visión trae caos. Es vivir sin reglas, es vivir sin estructuras, y las sociedades, cuando suceden esas cosas, siempre tienden a colapsar, y la misma historia nos habla de ello. Pablo no dice que las autoridades siempre sean justas, pero lo que Pablo dice es que el orden siempre va a ser mejor que la anarquía. Y aplicado para hoy, pagar impuestos, respetar las leyes de tránsito, cumplir las normas laborales, no son molestias en realidad, sino que son maneras prácticas para aportar a un bien común, para aportar a un bien de la sociedad. Porque es como tú y yo podemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cuando no nada más vemos por nosotros, sino cuando podemos ver por un bien común. Y las reglas y el orden se establecieron para poder hacer o poder tener un bien común. La verdad es que este es mi punto 2, y la estrategia de vida que nos va a plantear la Biblia es que tenemos que responder con integridad y con responsabilidad hacia nuestras autoridades. Pablo llama a los cristianos a pagar impuestos. Pablo llama a los cristianos a dar respeto y honor a quienes corresponden, porque la idea central de este pasaje es que la obediencia civil es una expresión de integridad delante de Dios, y lo voy a volver a decir. La obediencia a las autoridades es una expresión de integridad delante de Dios. Al final del día, Dios les va a pedir cuentas a ellos. Al final del día, a ti y a mí nos toca obedecer, no ciegamente, porque también hay pasajes que nos dicen, primero es obedecer a Dios antes que a nuestras autoridades. Pero bueno, el punto aquí es que Dios trajo orden a través de las autoridades. Pablo dice que los cristianos deben ser conocidos no por rebeldes conflictivos, sino por su honestidad, por su cumplimiento y por su testimonio. Y hoy en día podemos ver algo diferente. La verdad es que vemos lo contrario. La trampa o la extorsión, el dar mordidas, es algo ya cultural incluso entre los mexicanos. Porque algún mexicano o tu amigo te va a decir, si puedes evadir impuestos, hazlo. Si puedes copiar en un examen, mucho que mejor. Si puedes pasarte el semáforo, hazlo. Si puedes dar mordida, hazlo. Porque así te vas a evitar muchas cosas. Pero eso alimenta siempre un círculo de corrupción e incluso de cinismo si eres alguien que cree en Dios. Porque los que siguen a Cristo no debiéramos vivir así. Porque incluso en sociedades injustas, nosotros, los que profesamos creer en Cristo Jesús, podemos marcar la diferencia de una manera íntegra, poder practicar justicia, poder practicar la integridad, poder practicar los valores del Evangelio simplemente. Simplemente un ejemplo es que si una empresa pues paga impuestos, trata bien a sus empleados, puede que pierda dinero a corto plazo, pero gana confianza, gana reputación y gana sostenibilidad a un largo plazo. Entonces, esto significa que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones gubernamentales, con el SAT, con el IMSS, con impuestos, con todo esto, porque si no estaríamos dando un mal testimonio en realidad. La idea es esta, que Pablo está defendiendo. Pablo no es que esté defendiendo ciegamente a Roma o a los gobiernos corruptos. Lo que Pablo está diciendo es que Dios sigue siendo soberano incluso sobre autoridades que son imperfectas, como la de Acapulco, por ejemplo. Y Pablo lo que también está diciendo es que la manera de vivir de un cristiano es vivir con respeto, vivir con integridad y vivir con responsabilidad, porque es una forma de testimonio en un mundo tan marcado por la desconfianza y tan marcado por la corrupción. Tan solo piensa en esto.
Jesús mismo se puso bajo autoridades injustas. Jesús mismo fue juzgado por Pilato y él fue condenado sin culpa. Y aún así, Jesús respondió con integridad y obediencia a la voluntad de Dios. Su victoria en la cruz muestra que incluso las autoridades corruptas no tienen la última palabra. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a tener una visión del reino, una visión del evangelio y ser contraculturales, Señor. Cuando otros nos dicen está bien dar mordidas, está bien evitar impuestos, tu palabra nos dice no, eso no está bien. Eso no es lo que hace un discípulo de Jesús. Padre, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestros valores, o en los valores del reino, en los ideales del reino, Señor. Ayúdanos a hacer luz en este mundo y sal en esta tierra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengan un buen día.